Introducción al sistema nervioso. ¿Cómo es la organización del sistema nervioso? Para poder dar respuesta a esta pregunta vamos a ver algo de fisiología general. Entonces, los átomos, cuando se unen a otros, van formando moléculas. En el caso de las moléculas que forman cualquier órgano con vida, vamos a llamarlos biomoléculas. Estas pueden ser inorgánicas, como el agua, y las sales minerales como sodio, potasio, cloro y magnesio, entre otras, y las orgánicas, que pueden ser carbohidratos, también llamados azúcares, lípidos, también llamados grasas y aceites, y las proteínas. En la naturaleza, estas moléculas se fueron formando y en la medida que habían combinaciones sucesivas de unas con otras, fueron formando de algún modo ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos, que eran formados principalmente por proteínas, se fueron encapsulando con lípidos y carbohidratos y también con más proteínas, hasta que finalmente se produjeron las células, aunque todavía la ciencia no ha podido establecer los mecanismos por los cuales esto ha sucedido y todavía sigue siendo un enigma científico. Pero las células, en un afán por mantener su supervivencia, fueron uniéndose unas a otras y se dieron cuenta que así les iba mejor. Por lo tanto, fueron formando innumerables colonias. Poco a poco, en la medida que fue avanzando la evolución de la vida, estas formaron organismos muy complejos, en los cuales las células eran las unidades primordiales de cada uno de ellos. Por lo tanto, una célula es la unidad fundamental de cualquier organismo que tenga vida. Estas células hacían parte de un tejido, el cual se especializaba en alguna función, y fueron formando órganos. Estos órganos estaban contenidos junto con otros en algo llamado sistemas o aparatos, que finalmente forman algún cuerpo u organismo, en este caso el que estamos estudiando, el cuerpo humano. En el caso del sistema nervioso, no es la excepción. Por lo tanto, a nivel del sistema nervioso, a nivel anatómico, lo vamos a dividir en dos, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que es lo que se encuentra dentro del cráneo, y la médula espinal, que es lo que se encuentra dentro de la columna vertebral. Por su parte, del sistema nervioso central salen unas ramas. Esas ramas que salen del sistema nervioso central la vamos a llamar sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por algunos ramos que salen del encéfalo, llamados pares craneales, y por los que salen de la médula espinal, llamados nervios raquídeos. Y además, en algunos pares craneales y en los nervios raquídeos hay una especie de protrusión o masa que la vamos a llamar ganglios anexos. ¿Cuál es la histología del sistema nervioso? Bueno, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico está formado por células. El tejido nervioso, que existen células de dos tipos, que son las neuronas, que son las unidades funcionales del sistema nervioso, y las neuroglias, que son las unidades de sostén. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, en el encéfalo, encontramos que hay regiones donde están los cuerpos de las neuronas, juntos con sus dendritas, que son un tipo de prolongación corta pero muy ramificada, y axones, que son generalmente más grandes y más largos. Donde hay acumulación de cuerpos de neuronas, lo vamos a denominar sustancia gris, y donde hay acumulación de axones, lo vamos a llamar sustancia blanca. Por lo tanto, si tomamos un encéfalo y le hacemos cortes, vamos a ver que hay regiones donde hay sustancia gris, por lo tanto habrían principalmente cuerpos de neuronas con sus dendritas, y regiones donde hay más claridad, que serían la sustancia blanca. Esa sustancia blanca está formada principalmente por axones. En el sistema nervioso periférico, por su parte, existen nervios, y esos nervios, cada nervio está formado por miles y miles de axones, pero cada axón no está desnudo, está cubierto por otra célula, que son las neuroglias. Es así que tanto en el sistema nervioso central como en el periférico existen neuronas y neuroglias.
En el caso del sistema nervioso periférico, esos paquetes de axones que están recubiertos por neuroglias también se encuentran a su vez encapsulados en otras capas de tejido conjuntivo o conectivo, para que finalmente forme un solo nervio. ¿Cuáles son los tejidos básicos? Entonces, cualquier parte del cuerpo humano, incluido el sistema nervioso, se encuentra formado por alguno de estos tejidos. Entonces tenemos tejido epitelial. El tejido epitelial principalmente se encuentra en la superficie del cuerpo, como la piel. La piel es un epitelio. Pero además también tapiza o recubre o protege a órganos huecos o cavidades corporales, como por ejemplo la cavidad oral, la cavidad nasal, y los órganos huecos como el estómago y el resto del sistema digestivo. Por su parte, el tejido conjuntivo se encarga de unir a los otros tres tipos de tejidos, por ejemplo, el tejido adiposo, que se encuentra debajo de la piel o en cualquier órgano. También los tendones, que se encuentran uniendo a los músculos y los huesos, que sería otro tipo de tejido conjuntivo. El tejido muscular, que es el responsable de las contracciones, que son células contráctiles responsables del movimiento. Y finalmente el que nos interesa, el tejido nervioso, el cual tiene la función de recibir, transmitir e integrar información del medio externo e interno para controlar las actividades del organismo. ¿Con qué contamos en nuestro sistema nervioso? Entonces, como ya conocemos, el sistema nervioso se divide en un central y un periférico. El central por el encéfalo y la médula espinal, y el periférico los pares craneales y los nervios raquídeos, y en medio de ellos se encuentran los ganglios anexos. El encéfalo, luego del tercer trimestre de la gestación, ya se encuentra totalmente formado. ¿Y con qué cuenta? Aquí los que tenemos de morado. Entonces, ya un cerebro después de los 3 meses de gestación cuenta con 2 hemisferios cerebrales y sus núcleos basales, cuenta con tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo, y además cuenta con la protuberancia, el cerebelo y el bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo se continúa hacia abajo como médula espinal. Esa médula espinal es una sola, pero con fines prácticos se la ha dividido en segmentos, y de acuerdo a los huesos con los cuales se relacionaba, pues tenemos 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Por su parte, el periférico, tenemos que los que salen de la médula espinal se llaman nervios raquídeos, pero sería el doble porque hay derecho e izquierdo, al igual que los pares craneales. Los pares craneales son 12, de 1 a 12, denominados con números romanos o por su nombre como aquí lo indica. Los pares craneales en total serían 24 y los nervios raquídeos en total serían 32, 24 y 32, 86. Así que en el cuerpo humano inicialmente contamos con 86 nervios. Y en medio de ellos ya dijimos que estaban los ganglios anexos. Para que el sistema nervioso reciba información, tiene que existir en todo el cuerpo humano receptores. Los receptores son los encargados de captar estímulos del medio, tanto interno como externo. En el caso del medio externo tenemos los órganos sensoriales, que son el olfato, que capta sustancias químicas, la visión, que en la retina captamos la luz, en la lengua tenemos papilas gustativas, que serían los receptores del gusto, en el oído interno, medio y externo, que capta ondas, y tenemos el tacto con diferentes tipos de receptores a todo lo largo de la piel. Pero también los órganos internos como las vísceras, los pulmones también tienen sus propios receptores. Si hay receptores que captan información, deben existir efectores, que son aquellos que efectúan la acción que le manda el sistema nervioso. Los efectores son de dos tipos, los músculos y las glándulas. Los músculos, el efecto que causan es la contracción para desencadenar un movimiento, y las glándulas lo que hacen es producir una secreción que puede ser endocrina
o exocrina. Por lo tanto, ¿cuáles son los dos mecanismos de control por los cuales el sistema nervioso controla el cuerpo humano? Pues son en definitiva dos. El primero, ya lo vimos, nervios, que hacen parte del sistema nervioso periférico. Ya dijimos que en inicio son 86 y luego de esos se unen a otros y van dando ramas que en últimas son las que llegan a cada órgano del cuerpo humano. Los nervios son una comunicación directa que tiene el cerebro con todos los órganos, tanto de ingreso de información como de salida, de ingreso de los receptores y de salida con los efectores. Pero además hay otro mecanismo por el cual el sistema nervioso se pone en contacto con el resto de órganos. Ya dijimos que son 86 nervios y que dentro de cada nervio hay miles de axones, pero no son suficientes para cada célula. Por lo tanto, para aquellas células con las cuales no puede comunicarse, no le envía nervios, sino que le envía sustancias químicas llamadas hormonas. Estas hormonas son producidas por una gran gama de órganos endocrinos o glándulas endocrinas, por las cuales ejerce algún tipo de control en algunas funciones corporales. Muchas gracias.